Siguiendo con estas cuestiones sobre la arqueología del pensamiento propio, que supone también la arqueología del pensamiento, que es una arqueología del saber sobre el pensamiento, vamos a abordar el pensamiento desde la perspectiva de lo que es la filosofía. En un libro maravilloso, muy bien escrito, hermosamente expuesto, Giorgio Agamben se pregunta qué es la filosofía. Pero lo interesante del libro es que aborda la respuesta no de manera directa, no respondiendo lo que es la filosofía. Si ustedes quieren hacer de la filosofía, o como Deleuze lo hace, como una forma de acontecimiento conceptual, en un libro que también se titula ¿Qué es la filosofía? En este caso, Agamben aborda la filosofía, la posibilidad de la filosofía desde el lenguaje, desde lo que es el lenguaje. Para empezar, tendríamos que decir que no hay filosofía sin lenguaje. La filosofía nace en el lenguaje y desde el lenguaje se abre campo la filosofía, sobre todo a partir de lo que es el mismo lenguaje, lo que es la composición del lenguaje, que es una composición no solamente compleja, sino también una composición paradójica, si es que no es aporética, puesto que estamos hablando de una situación contradictoria del lenguaje. El lenguaje es a la vez la voz y la escritura. Y en tanto escritura podemos decir que el lenguaje puede ser abordado desde un enfoque semiótico, es decir, como signo y sistema de signos, donde se establece una relación en el signo entre lo que podemos llamar el significante y el significado. Pero por otro lado, hay una dimensión o un plano de intensidad semántico, que es el plano donde el lenguaje al concurrir significa. Es decir, el lenguaje es la praxis, la operación del habla, y si ustedes quieren también de la escritura, pero que está significando. Entonces, entre lo semántico y lo semiótico hay pues una especie de ruptura o de distancia o de abismo que no se sabe exactamente cómo se cruza, cómo se articulan, cómo terminan complementándose para dar lugar a aquello que hace el lenguaje, que no es solamente significar, sino también hablar, también escribir, también narrar, también interpretar y obviamente también hacer filosofía. Pero ¿en qué lugar del lenguaje está la filosofía? Para abordar este tema, Agamben recurre a los textos de Platón, donde la diferencia es entre palabras, cosas y concepto, pero además algo más, que es la idea, lo decible, lo que Aristóteles, su alumno,
ha descartado, puesto que se ha quedado en una perspectiva, si ustedes quieren, desde la perspectiva actual, positivista o empirista también, puesto que solo habla de las palabras, las cosas y los conceptos, pero no de la idea. Para Platón la idea es pues fundamental, como sabemos. Pero conocemos de Platón la teoría de las ideas, por lo menos desde la escuela, a partir del mito de la caverna. Pero hay otros libros también de Platón donde expone lo que podemos llamar y reunir como teoría de las ideas. Las ideas no solamente son lo decible, sino que las ideas son, de manera inmediata, un auto. Es decir, las ideas son lo que en sí mismos permiten decir lo que es. No se refieren a la cosa, sino se refieren a la idea de la cosa, si ustedes quieren. Si ustedes quieren, también puede acercarse o aproximarse a la cosa en sí. Pero la cosa en sí puede ser tomada también de manera, si ustedes quieren, empírica o física, la cosa en tanto la estructura material de la cosa. Pero no se refieren entonces a la cosa en sí, sino a la idea. La idea es independiente. Pero la idea precisamente es un estrato fundamental que se integra y se relaciona y entrelaza con los otros estratos de lenguaje que tienen que ver con las palabras, que tienen que ver con los conceptos, que tienen que ver con la cosa que nombran, el referente. Las ideas, entonces, la dimensión aquella que posteriormente, a partir del escolasticismo, sobre todo medieval, o de esa discusión entre nominalistas, va a convertirse en universal. Pero Agamben aclara que Platón no está hablando de lo universal, sino de lo decible, lo que permite inclusive decir, inclusive hablar, inclusive escribir, inclusive que el lenguaje transcurra. Es decir, la idea es en sí misma singular, no universal. Se refiere a la idea de la cosa. No sé si decir en este momento a la imagen que se tiene de la cosa. Porque obviamente cuando Platón y Aristóteles hablan de esto, están hablando de la concurrencia simultánea de sentimientos y pensamientos, de sensaciones e inteligibilidad. Pero aquí lo que interesa es el papel que cumple, pues, esa dimensión o ese ámbito, ese plano de intensidad que está en el lenguaje, que parece fundamental para Platón y que permite precisamente, al ser decible, lograr que el lenguaje se efectúe. Entonces, este es el lugar de la filosofía. La filosofía es posible por las ideas. Volviendo a Deleuze, a su libro sobre qué es la filosofía, Deleuze decía que la filosofía construye conceptos, que los conceptos, a diferencia de los enunciados, o a diferencia de los nombres, si ustedes quieren, para seguir con esta exposición o el tono de esta exposición, los conceptos son escasos. Y es a partir de los conceptos, de su nucleamiento, que se da lugar a una formación discursiva filosófica, una formación enunciativa filosófica propia o vinculada, si ustedes quieren, a una corriente o a un autor. Pero no estamos en la concepción de filosofía de Deleuze, sino estamos en una exposición de Agamben, donde se pregunta sobre las condiciones de posibilidad de la filosofía, y si ustedes quieren, inclusive sobre la imposibilidad de la filosofía,
en este movimiento entrelazado, complejo del lenguaje que articula distintas dimensiones del lenguaje mismo. Entonces, ya tenemos por lo menos dos respuestas importantes. La filosofía no es posible sino en el lenguaje. Es un acontecimiento dentro del acontecimiento del lenguaje. Si ustedes quieren, es un acontecimiento del pensamiento en el acontecimiento mismo del lenguaje. Pero también tenemos una respuesta segunda, la que dice que la filosofía es posible en la medida que se desarrolla un pensamiento y se expone un pensamiento y se expresa un pensamiento en el lenguaje a partir precisamente de lo decible, de las ideas. Entonces, fíjense, desde este punto de vista podemos decir que la filosofía no es sino platónica y que lo otro que no se vincula a la filosofía desde la perspectiva de Platón, desde la perspectiva de las ideas, no sería filosofía, sería otra cosa. Sería, si ustedes quieren, hasta una crítica de la filosofía, porque estarían haciendo una crítica de las ideas. Y eso obviamente trastoca completamente esta interpretación que hemos heredado de la filosofía como filosofía, es decir, como filiación del saber, amor al saber, que también puede resumirse pretenciosamente como amor a la verdad. Ya tenemos, pues, si ustedes quieren, un contexto o un marco, como ustedes quieran, teórico para abordar otra vez desde esta perspectiva más teórica, más filosófica, el pensamiento propio. Siendo consecuentes con lo que acabamos de decir, tendríamos que decir, valga la redundancia, que el pensamiento propio, que en todo caso puede asumirse o pretender asumirse como filosofía propia, el pensamiento propio, en tanto filosofía propia, es posible cuando se construyen, emergen, crean ideas. En este caso, valga otra vez la redundancia, ideas propias, que no copiarían otras ideas. No sería repetir otras ideas. No sería desplazar otras ideas. Por ejemplo, para hablar desde la perspectiva de colonial, eurocéntricas o modernas. Hemos criticado ya esa visión, pero aquí no estamos en la crítica, sino estamos comparando e ilustrando. Entonces, no podría ser posible un pensamiento propio si no hay una construcción propia de las ideas propias. Entonces tendríamos que preguntarnos, a partir de la revisión de nuestras propias exposiciones sobre el pensamiento propio, sobre nuestra crítica al pensamiento decolonial o a la razón decolonial, desde la perspectiva también de la crítica de Spivak a la razón postcolonial, tendríamos que abordar de nuevo estos temas, planteándonos precisamente su posibilidad a partir precisamente de la construcción, de la creación propia, singular, auténtica de las ideas en el continente. Entonces eso nos lleva ya a otra problemática más difícil de responder. Nuestra respuesta tiene que ver con una mirada arqueológica y hemos dicho que el pensamiento propio tiene que verse desde una arqueología del saber, del pensamiento en sentido amplio. Tendríamos que abordar el pensamiento propio desde el lugar o el acontecimiento de las resistencias a la conquista y a la colonia y a lo que
ocurre en la historia de la colonización y después en la historia de la colonialidad en el continente. Y eso implica básicamente aceptar que hay distintos estratos y sedimentos que sufren morfismos, isomorfismos y morfismos que van modificando la propia condición de un pensamiento emergente que puede ser propio o no propio. En ese sentido habíamos partido de esa resistencia del Takkyonkoi, que es una movilización telúrica que se plantea el retorno a los dioses olvidados y derrotados por el Dios cristiano. Y allí entonces hay una resistencia, hay una búsqueda de los dioses que han sido ocultados y marginados y puestos en la sombra. Una movilización que busca ponerlos nuevamente en la luz, convertirlos en luz para que iluminen el camino de la recuperación, de la restauración, de lo perdido. Entonces, a partir de ahí podemos empezar a seguir, digamos, ciertos hitos, ciertos estratos del pensamiento propio en términos de una arqueología cumulativa. Después podemos hablar de aquel estrato tan significativo en plena colonización, en pleno periodo colonial, donde los nobles náhuatl escriben en latín y en griego y se dan cuenta del mundo y tienen una mirada del mundo moderno, tal como se está conformando el mundo moderno barroco, y por lo tanto producen a través de sus poemas, de sus escritos, de sus narrativas, lo que se llama el renacimiento indígena, que desde la perspectiva de la mundialización que está ocurriendo, tiene mayores consecuencias, mayor alcance y profundidad que el renacimiento europeo. Si ustedes quieren, también se puede considerar una especie de itinerario donde tenemos un renacimiento europeo y después tenemos un renacimiento indígena que tiene un alcance mundial en tanto renacimiento y en tanto que incorpora a otras culturas, a otras subjetividades, a otras maneras de comprender al humano. Bueno, y en este camino también hemos hablado de un pensamiento propio, criollo, que se da durante el siglo XVIII-XIX, que debido a la experiencia singular de las sociedades en el continente, asumen que se trata de una realidad diferente a la europea, una realidad donde hay una amalgama de culturas y de sociedades, de pueblos, de lenguas, y si ustedes quieren, de hábitos y de costumbres, y de formas de asumir y usar el lenguaje ya atravesado por las otras culturas y los otros lenguajes, y en ese sentido habría que precisamente plantear desde un enfoque distinto la comprensión y la interpretación del continente. En el siglo XX hemos expuesto también sobre esto. Tenemos un pensamiento propio, si ustedes quieren, propiamente dicho, en la medida que se asume como un pensamiento propio, en la medida que articula la crítica de la economía política a la crítica de la colonia, del colonialismo, y sobre todo de lo que José Carlos Mariátegui llama el gamonalismo, es decir, esta burguesía hacendada, latifundista, que también es minera, que se basa en la esclavización de los pueblos indígenas y también en la esclavización de los pueblos afroamericanos.
Entonces estamos ante un pensamiento propio que va a tener su itinerario durante el siglo XX. De ahí hay recorridos sugerentes en la medida que José Carlos Mariátegui es el referente e impacta y da inicio a un nuevo horizonte del pensamiento propio, dando lugar tanto a formas particulares, singulares, muy ricas del marxismo. No hablamos del marxismo de la Tercera Internacional, ni tampoco de la Cuarta Internacional, que son marxismos que no entienden sobre el pensamiento propio, que creen que se puede pensar a partir de universales o a partir de modelos esquemáticos generalizados, lo que ya de por sí es una gran equivocación. En tanto el pensamiento se vincula, si ustedes quieren, volviendo al lenguaje con el que habíamos iniciado la cosa misma, al referente que es la realidad efectiva. Entonces el pensamiento piensa en la realidad efectiva en su efectividad misma, como acontecimiento tanto en la experiencia social, pero también como acontecimiento en el lenguaje y dentro del lenguaje como acontecimiento del pensamiento, si ustedes quieren, como filosofía propia. De ahí podemos también situarnos en esas formas de pensamiento que reaparecen tanto vinculadas a esa intención mayúscula, cósmica, que es el Tachyon Koy, pero también a el pensamiento indianista que inaugura conjuntamente con el marxismo propio José Carlos Mariátegui. En ese transcurso también tenemos la teoría de la dependencia, que es una teoría ya sobre el sistema mundo capitalista, sobre el sistema mundo moderno, que es interpretado a partir de la geopolítica del sistema mundo moderno, del sistema mundo capitalista y de la economía mundo, que diferencia centros de periferia, geografía central de la acumulación amplia de capital y geografía periférica de la disposición y del despojamiento de los recursos naturales. Retomando esta historia del pensamiento propio, podemos decir que a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI se empiezan a dar formas que tratan de hacer una evaluación crítica del pensamiento, nuevas críticas de las formas ideológicas que encubren la dominación y la colonialidad y la dependencia y intentan abrir un nuevo horizonte. En ese sentido podemos citar al colectivo Comuna, que intenta nuevamente, a partir de una nueva retoma de articulación e integración del marxismo-indianismo, pensar el acontecimiento indígena, la movilización social, desde el punto de vista de la descolonización, pero también desde el punto de vista de una crítica radical al imperio. Entonces, como verán, tenemos todo un itinerario, toda una arqueología, pero también toda una genealogía, porque la genealogía, que no estaría directamente vinculada al saber, sino a la institucionalidad donde se dan estos saberes o se disputan los saberes, pero también a las institucionalidades que no son otra cosa que agenciamientos concretos de poder. Bueno, pero en este transcurso podemos decir que la crisis del pensamiento ya deriva o ya abre otro horizonte definitivamente distinto, definitivamente otro, un pensamiento otro, que es lo que hemos considerado como el pensamiento complejo, que es lo que tiene que ver con el acontecimiento de un pensamiento que se da como multidisciplina, como integración multidisciplinaria, pero también como un enfoque integral y planetario, que es la ecología, que nosotros llamamos oicologías, que nos da
un lugar a interpretaciones no solamente dinámicas, integrales, sino que integran dinámicas moleculares y dinámicas molares de las sociedades y del planeta, puesto que ya no se pueden pensar las sociedades humanas sin su vinculación, sin su conexión, sin su dependencia respecto a las otras sociedades orgánicas, que no se puede pensar las sociedades, el destino y el porvenir de las sociedades humanas sin el porvenir y el destino planetario, inclusive sin el porvenir y el destino del multiverso. Entonces ahí tenemos, pues, que se llama una arqueología del pensamiento propio, dicho de modo ilustrativo, pero respondiendo y volviendo al principio de nuestra exposición, la pregunta es la creación o sobre la creación de las ideas propias. Entonces, la pregunta que deberíamos dejar aquí y responder en otra exposición, en la siguiente, es: ¿se han producido ideas propias en el continente? ¿Son posibles las ideas propias, la creación de las ideas propias, o solo es posible, como también hemos mencionado, desde la perspectiva mundial, desde esa perspectiva que Wallenstein ya ha trazado, que dice: no hay una historia del capitalismo nacional, sino hay una historia del capitalismo mundial, donde las historias específicas y singulares nacionales forman parte de esta historia del capitalismo mundial, y nosotros, sacando consecuencias filosóficas y teóricas, decíamos: no hay una historia nacional del Estado, sino hay una historia mundial del Estado-nación, del Estado moderno, que se conforma como dispositivo político y administrativo de la economía política generalizada, es decir, de una economía política que no solamente sostiene el sistema mundo moderno, el sistema mundo capitalista, sino en ese acontecer el sistema mundo cultural de la banalización, el sistema mundo político, es decir, todos los sistemas de la mundialización. Entonces, si fuera así, la perspectiva o el enunciado sería el siguiente. La pregunta sería: ¿se han producido ideas propias en los contextos de las resistencias a esta mundialización, a la genealogía de esta mundialización, que no es otra cosa que no solamente la acumulación amplia de capital, sino la destrucción planetaria? Bueno, dejamos la pregunta en esta exposición.